¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir una vida con plena conciencia y control sobre tus pensamientos y emociones? Imagina despertar cada mañana con claridad, serenidad y un profundo entendimiento de ti mismo y del mundo que te rodea. Hoy vamos a descubrir cómo despertar tu conciencia y transformar tu vida con 13 pasos efectivos, donde el último te garantizo que te cambiará la vida. Este viaje no solo te llevará a una mayor paz interior, sino que también te permitirá vivir de manera más auténtica y plena. Prepárate para explorar técnicas y prácticas que han cambiado la vida de muchos y que pueden hacer lo mismo por ti. Vamos a hablar sobre cómo este proceso puede transformar tu día a día. Entender y aplicar estos pasos puede tener un impacto profundo en tu vida, permitiéndote vivir de manera más consciente y en paz con tus decisiones y acciones. Al final del video, compartiré un consejo valioso sobre cómo mantener tu conciencia despierta, incluso en los momentos más difíciles. Este consejo podría cambiar tu perspectiva y ayudarte a manejar mejor los desafíos diarios. Reflexionaremos sobre cómo integrar estos pasos en tu rutina diaria, de manera que se conviertan en una segunda naturaleza para ti. No te lo pierdas, porque este pequeño ajuste en tu enfoque podría ser la clave para una vida más plena y satisfactoria. La conciencia no es un destino, sino un viaje continuo, y cada consejo que compartimos está destinado a ayudarte a avanzar en ese camino. Antes de empezar, si encuentras valor en estos videos, por favor suscríbete y haz clic en la campana para mantenerte actualizado y ayudarnos a llegar a más personas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad. Al suscribirte, no solo estarás apoyando nuestro canal, sino que también estarás dando un paso importante hacia tu propio crecimiento personal. Cada video que publicamos está diseñado para proporcionarte herramientas y conocimientos que pueden ayudarte a vivir una vida más consciente y satisfactoria. En la antigua Grecia, en una pequeña aldea rodeada de montañas, vivía un joven llamado Eudoro. Eudoro era conocido por su sabiduría y serenidad, cualidades que había adquirido tras años de práctica consciente y reflexión profunda. A menudo, los aldeanos acudían a él en busca de consejo, especialmente en tiempos de confusión y angustia. Un día, un comerciante de la ciudad cercana llegó al pueblo, perturbado por los problemas y la agitación de su vida. Eudoro le ofreció 8 pasos para alcanzar la paz y la claridad mental. Estos pasos eran el resultado de su propio despertar de la conciencia, un proceso que había transformado su vida y le había permitido vivir en armonía con su entorno y consigo mismo. Eudoro enseñó al comerciante la importancia de la meditación diaria, la práctica del mindfulness en cada acción, la autorreflexión constante y la gratitud, entre otros. Con el tiempo, el comerciante no solo encontró la paz que buscaba, sino que también se convirtió en un faro de sabiduría para otros, compartiendo los mismos pasos que Eudoro le había enseñado. La historia de Eudoro y el comerciante se convirtió en una leyenda en la aldea, inspirando a generaciones a seguir estos pasos y encontrar su propia paz interior. Así como Eudoro en la antigua Grecia, tú también puedes transformar tu vida siguiendo estos 8 pasos para el despertar de la conciencia. Al aplicar estas prácticas, no solo mejorarás tu bienestar mental y emocional, sino que también encontrarás una nueva forma de ver el mundo, llena de paz y claridad. Estos pasos no son solo técnicas abstractas, sino herramientas prácticas que puedes integrar en tu vida diaria. Desde la meditación que te ayuda a centrarte cada mañana, hasta la gratitud que cultivas antes de dormir, cada paso está diseñado para ayudarte a vivir con más intención y propósito. Recuerda que el despertar de la conciencia es un viaje continuo, y cada día es una nueva oportunidad para profundizar en tu práctica y expandir tu conciencia. A medida que avanzas en este viaje, descubrirás que cada pequeña acción y decisión consciente que tomas te acerca más a una vida llena de autenticidad y significado. Estudios recientes en neurociencia han demostrado que prácticas como la meditación y el mindfulness pueden reestructurar el cerebro, promoviendo la calma y la claridad mental. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista Psychiatry Research encontró que la meditación de atención plena
puede aumentar la densidad de materia gris en las áreas del cerebro asociadas con la memoria, la empatía y el estrés. Otro estudio de la Universidad de California reveló que la meditación regular puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y aumentar los niveles de endorfinas, las hormonas de la felicidad. Estos descubrimientos respaldan la idea de que, al despertar nuestra conciencia a través de estas prácticas, no solo mejoramos nuestra salud mental, sino también nuestras capacidades cognitivas y emocionales. Imagínate vivir cada día con menos estrés y más alegría, todo gracias a la simple práctica de dedicar unos minutos al día a la meditación y la autorreflexión. Además, investigaciones han demostrado que estas prácticas pueden mejorar la concentración y la memoria, lo que puede tener un impacto positivo en tu vida profesional y personal. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si pudieras manejar tus emociones con mayor eficacia y claridad? Imagina poder enfrentar cada día con una mente clara y un corazón sereno, sin dejar que las preocupaciones y el estrés dicten tus acciones. Te invito a reflexionar sobre las áreas de tu vida donde podrías aplicar estos 8 pasos y cómo podrían transformar tu realidad. ¿Dónde sientes que más necesitas claridad y paz? ¿Qué aspectos de tu vida se beneficiarían de una mayor conciencia y control emocional? Piensa en momentos recientes donde te has sentido abrumado o fuera de control. Ahora imagina tener las herramientas para manejar esos momentos con calma y sabiduría. Reflexiona sobre esto y considera cómo empezar a implementar estos pasos en tu vida diaria. Cada pequeño cambio que hagas puede tener un efecto dominó, llevando a una transformación más grande y profunda en tu vida. Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, una vez dijo: "Quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta". Esta cita resuena profundamente con nuestro tema, recordándonos que el verdadero despertar de la conciencia proviene de la autorreflexión y el autoconocimiento. Jung creía que para vivir una vida plena y auténtica, debemos explorar nuestro mundo interior y comprender los profundos rincones de nuestra psique. Esta exploración nos permite no solo entendernos mejor a nosotros mismos, sino también encontrar el equilibrio y la paz que buscamos en nuestras vidas. Reflexiona sobre esta cita y cómo puedes aplicarla en tu propio viaje hacia la conciencia. La introspección no solo nos ayuda a conocer nuestras fortalezas y debilidades, sino que también nos permite cultivar una mayor empatía y comprensión hacia los demás. ¿Sabías que la meditación puede reducir el estrés y aumentar la felicidad? Un estudio realizado por la Universidad de Harvard demostró que solo 8 semanas de práctica de mindfulness pueden mejorar significativamente el bienestar general. Este estudio encontró que los participantes que practicaron meditación diaria experimentaron una reducción en los síntomas de ansiedad y depresión, así como un aumento en los sentimientos de bienestar y satisfacción con la vida. Esta técnica, junto con otros pasos que veremos, puede ser fundamental para tu despertar de la conciencia. ¿Estás listo para empezar este viaje? La evidencia científica respalda los beneficios de estas prácticas y miles de personas ya han experimentado transformaciones positivas en sus vidas. No hay mejor momento que ahora para comenzar. Incorporar estas prácticas en tu rutina diaria no solo te ayudará a gestionar mejor el estrés, sino que también puede mejorar tu salud física y emocional a largo plazo. Es natural sentirse abrumado al comenzar cualquier nueva práctica. La clave está en la consistencia y la paciencia. Recuerda que cada pequeño paso que das hacia el despertar de tu conciencia es un paso hacia una vida más plena y consciente. No te desanimes por los obstáculos, sino véelos como oportunidades para crecer y aprender. Cada vez que te sientas desanimado, recuerda que incluso los maestros más sabios comenzaron desde el principio. Todos los esfuerzos que haces te están llevando hacia un estado de mayor claridad y paz interior. Sé amable contigo mismo y celebra cada pequeño logro en tu camino. Reconoce que el crecimiento personal es un proceso continuo y cada día ofrece una nueva oportunidad para aprender y evolucionar. Ahora, vamos a hablar de esos 13 pasos que debes seguir para que puedas despertar tu conciencia y llevarlo al siguiente nivel. Como primer paso tenemos la meditación diaria.
Meditar es esencial para calmar la mente y conectar con nuestro ser interior. Estudios científicos han demostrado que la meditación regular puede reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar el bienestar general. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Harvard mostró que 8 semanas de práctica de meditación pueden aumentar la densidad de materia gris en áreas del cerebro asociadas con la memoria, la empatía y la autorregulación. La práctica de la meditación no tiene que ser complicada. Puedes comenzar dedicando solo 10 minutos cada mañana. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y enfoca tu mente en la respiración. Al principio, es normal que la mente divague, pero con la práctica podrás mantener una mayor concentración. Dedica 10 minutos cada mañana a la meditación. Encuentra un lugar tranquilo, siéntate cómodamente y enfoca tu mente en la respiración. Con el tiempo, puedes aumentar gradualmente la duración de tu práctica. Un enfoque popular para principiantes es la meditación guiada, donde un instructor te guía a través del proceso. Existen muchas aplicaciones y recursos en línea que ofrecen meditaciones guiadas de diferentes duraciones y enfoques, desde la reducción del estrés hasta la mejora del sueño. A medida que te sientas más cómodo, puedes experimentar con la meditación en silencio, permitiendo que tus pensamientos fluyan sin juzgarlos. La meditación tiene numerosos beneficios comprobados. Además de los mencionados anteriormente, puede mejorar la salud cardiovascular, aumentar la resiliencia emocional y fortalecer el sistema inmunológico. La clave es la consistencia. Incluso unos pocos minutos al día pueden marcar una gran diferencia con el tiempo. Incorporar la meditación diaria en tu rutina puede parecer un desafío al principio, pero los beneficios a largo plazo hacen que valga la pena el esfuerzo. Puedes empezar poco a poco y ser amable contigo mismo durante el proceso. No te preocupes si no logras vaciar tu mente por completo. La meditación no se trata de eliminar los pensamientos, sino de observarlos sin apego. Como segundo paso, el practicar la gratitud nos ayuda a enfocarnos en lo positivo de nuestra vida. Según un estudio de la Universidad de California, personas que practican la gratitud regularmente muestran mayores niveles de felicidad y optimismo. Mantener un diario de gratitud, donde anotemos cosas por las que estamos agradecidos cada día, puede cambiar nuestra perspectiva y mejorar nuestra salud mental. La gratitud no solo nos hace sentir bien, sino que también tiene efectos tangibles en nuestro cerebro. Cada noche, escribe 3 cosas por las que estás agradecido. Notarás cómo tu perspectiva cambia con el tiempo, llevándote a una vida más satisfactoria y plena. Este ejercicio simple puede tener un impacto profundo en tu bienestar emocional. Puedes empezar por cosas pequeñas, como un delicioso café por la mañana o una sonrisa amable de un desconocido. A medida que te acostumbras a este hábito, podrás notar y apreciar más aspectos positivos en tu vida, desde logros personales hasta momentos significativos con amigos y familiares. La gratitud también puede ayudarnos a enfrentar los desafíos con una actitud más positiva. Cuando nos enfocamos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, desarrollamos una mentalidad de abundancia. Esto no significa ignorar los problemas o dificultades, sino reconocer que siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos, incluso en tiempos difíciles. Incorporar la práctica de la gratitud en tu vida diaria puede transformar tu perspectiva y aumentar tu felicidad. Puedes hacerlo solo o compartirlo con otros, como parte de una rutina familiar o en conversaciones con amigos. La clave es ser consistente y sincero en tu expresión de gratitud. Como tercer paso, el aprender a conectar con la naturaleza tiene un poder curativo y revitalizante. Pasar tiempo al aire libre puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y mejorar nuestro estado de ánimo. Un estudio de la Universidad de Stanford encontró que caminar 90 minutos en un entorno natural puede disminuir la actividad en una región del cerebro vinculada a la depresión. En nuestro mundo moderno, a menudo estamos desconectados de la naturaleza, viviendo en entornos urbanos y pasando la mayor parte del tiempo en interiores. Sin embargo, la conexión con la naturaleza es esencial para nuestro bienestar físico y mental.
Estudios han demostrado que pasar tiempo en la naturaleza puede mejorar la creatividad, aumentar la concentración y reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Reflexiona sobre cómo la naturaleza te hace sentir más conectado y en paz. Dedica tiempo cada semana a caminar en un parque, hacer senderismo o simplemente sentarte en un jardín. Incluso actividades simples como cuidar plantas en casa pueden tener un impacto positivo en tu bienestar. Además de los beneficios emocionales y mentales, pasar tiempo en la naturaleza también puede mejorar nuestra salud física. La exposición a la luz solar ayuda a nuestro cuerpo a producir vitamina D, esencial para la salud ósea y el sistema inmunológico. Caminar o hacer ejercicio al aire libre también es una excelente manera de mantenerse en forma y activo. Además de los beneficios emocionales y mentales, pasar tiempo en la naturaleza también puede mejorar nuestra salud física. La exposición a la luz solar ayuda a nuestro cuerpo a producir vitamina D, esencial para la salud ósea y el sistema inmunológico. Caminar o hacer ejercicio al aire libre también es una excelente manera de mantenerse en forma y activo. La conexión con la naturaleza también puede inspirarnos a ser más conscientes y responsables con nuestro entorno. Al apreciar la belleza y el equilibrio de la naturaleza, podemos desarrollar un sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y esforzarnos por vivir de manera más sostenible. Como cuarto paso, el leer libros inspiradores y filosóficos nos abre a nuevas ideas y perspectivas. Autores como Viktor Frankl, Thich Nhat Hanh y Paulo Coelho ofrecen valiosas enseñanzas sobre cómo vivir una vida con propósito. La lectura no solo expande nuestro conocimiento, sino que también nos proporciona herramientas para enfrentar los desafíos de la vida con sabiduría y fortaleza. Los libros tienen el poder de transportarnos a diferentes épocas y lugares, permitiéndonos aprender de las experiencias y conocimientos de otros. Las historias y enseñanzas de autores inspiradores pueden motivarnos a reflexionar sobre nuestra propia vida y encontrar nuevas maneras de superar obstáculos y alcanzar nuestras metas. Elige un libro inspirador y dedica 20 minutos al día a su lectura. Puedes empezar con El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, El arte de vivir de Thich Nhat Hanh o El alquimista de Paulo Coelho. Anota tus reflexiones y cómo puedes aplicar las enseñanzas en tu vida diaria. La lectura también puede tener un impacto positivo en nuestra salud mental. Estudios han demostrado que leer puede reducir el estrés, mejorar la concentración y aumentar la empatía. Sumergirse en un buen libro puede ser una forma efectiva de escapar del ajetreo diario y encontrar un momento de paz y reflexión. Leer sobre las experiencias y sabiduría de otros puede inspirarnos a ver nuestras propias circunstancias desde una nueva perspectiva. Nos ayuda a darnos cuenta de que no estamos solos en nuestros desafíos y que otros han encontrado maneras de superarlos y prosperar. Esta conexión con las historias y enseñanzas de otros puede ser una fuente poderosa de motivación y consuelo. Después de leer, dedica unos minutos a reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo puedes aplicar esas lecciones en tu vida. Comparte tus pensamientos con amigos o familiares para enriquecer aún más tu comprensión y crecimiento. Ahora vamos con el quinto paso. Aprende a cultivar las relaciones significativas, porque estas son esenciales para nuestro bienestar emocional. Investigaciones muestran que las conexiones sociales fuertes pueden prolongar la vida y mejorar la salud mental. Un estudio de Harvard de 75 años de duración reveló que las relaciones cercanas y satisfactorias son el mayor predictor de una vida feliz. Las relaciones positivas no solo nos brindan apoyo emocional, sino que también nos ayudan a enfrentar el estrés y los desafíos de la vida. Tener a alguien con quien hablar y compartir nuestras experiencias puede aliviar la carga emocional y proporcionarnos una perspectiva diferente. Además, las relaciones cercanas fomentan un sentido de pertenencia y propósito. Dedica tiempo cada semana a fortalecer tus relaciones. Esto puede incluir pasar tiempo de calidad con amigos y familiares, hacer una llamada telefónica a un ser querido o planear una actividad divertida juntos. Escucha activamente, muestra empatía y agradece a las personas en tu vida. El tiempo que invertimos en nuestras relaciones es una inversión en nuestra felicidad y bienestar.
Las actividades simples como compartir una comida, caminar juntos o simplemente conversar pueden fortalecer los lazos y crear recuerdos duraderos. Además, expresar gratitud y aprecio hacia los demás puede mejorar la calidad de nuestras relaciones. Las relaciones positivas también nos enseñan importantes habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Aprender a escuchar, expresar nuestras necesidades y manejar desacuerdos de manera constructiva son habilidades valiosas que pueden mejorar todas nuestras interacciones, tanto personales como profesionales. Piensa en las relaciones más importantes en tu vida. ¿Cómo puedes mejorar y fortalecer estos lazos? ¿Hay alguien con quien necesitas reconectar o resolver un conflicto? Toma acción hoy para cultivar relaciones más saludables y significativas. Como sexto paso, ten presente que la autorreflexión nos permite entender nuestras emociones y comportamientos. Dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras acciones y pensamientos nos ayuda a crecer y mejorar. La autorreflexión es un proceso continuo que nos permite evaluar nuestras experiencias y aprender de ellas. Dedica unos minutos al final del día para pensar en lo que has aprendido y cómo puedes mejorar. Puedes hacer esto escribiendo en un diario, meditando o simplemente reflexionando en silencio. Pregúntate qué hiciste bien, qué podrías haber hecho mejor y qué aprendiste de tus experiencias. La autorreflexión no solo nos ayuda a entender mejor nuestras acciones y emociones, sino que también nos permite identificar patrones y áreas en las que podemos mejorar. Este proceso nos da la oportunidad de reconocer nuestros logros y aprender de nuestros errores, fomentando un crecimiento personal constante. Reflexiona sobre un momento reciente en el que te sentiste desafiado o frustrado. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo puedes aplicar esas lecciones en el futuro para manejar situaciones similares de manera más efectiva? Incorporar la autorreflexión en nuestra rutina diaria puede parecer un desafío al principio, pero con el tiempo se convierte en una práctica natural y valiosa. Puedes empezar dedicando solo unos minutos al día y luego aumentar gradualmente el tiempo que dedicas a reflexionar. La autorreflexión también puede ayudarnos a establecer metas y desarrollar un plan para alcanzarlas. Al evaluar nuestras experiencias y considerar nuestras aspiraciones, podemos identificar los pasos necesarios para avanzar en la dirección deseada. Esto nos da un sentido de propósito y motivación para seguir adelante. Como séptimo paso, aprende a alimentar el cuerpo y la mente. Una dieta balanceada y ejercicio regular son cruciales para mantener la energía y la claridad mental. Según la ciencia, una dieta rica en frutas, verduras y proteínas magras puede mejorar la función cognitiva y el estado de ánimo. Además, el ejercicio regular no solo fortalece el cuerpo, sino que también mejora la salud mental y emocional. Incorpora al menos una nueva fruta o verdura en tu dieta diaria y realiza 30 minutos de actividad física. Puedes elegir una variedad de actividades que disfrutes, como caminar, correr, nadar o practicar yoga. La clave es encontrar algo que te guste para que puedas mantenerlo a largo plazo. La alimentación y el ejercicio tienen un impacto directo en nuestra salud y bienestar. Una dieta equilibrada nos proporciona los nutrientes necesarios para mantenernos saludables y llenos de energía. Por otro lado, el ejercicio regular mejora la circulación, fortalece los músculos y aumenta la producción de endorfinas, las hormonas de la felicidad. Piensa en tus hábitos alimenticios y de ejercicio actuales. Hay áreas en las que puedes mejorar. ¿Qué cambios pequeños puedes hacer hoy para comenzar a alimentar mejor tu cuerpo y mente? Además de la alimentación y el ejercicio, también es importante cuidar nuestra mente a través del aprendizaje y la estimulación mental. Leer, resolver rompecabezas, aprender un nuevo idioma o habilidad son actividades que pueden mantener nuestra mente activa y saludable. Al final del día, cuidar de nuestro cuerpo y mente es esencial para vivir una vida plena y consciente. Al hacer pequeños cambios en nuestra dieta y rutina de ejercicios y al dedicar tiempo al aprendizaje y la estimulación mental, podemos mejorar significativamente nuestra salud y bienestar. Estos hábitos no solo nos ayudan a sentirnos mejor físicamente, sino que también nos proporcionan la energía y claridad mental necesarias
para enfrentar los desafíos de la vida. Como octavo paso, aprende a desarrollar la resiliencia. Esto con la finalidad de recuperarte de las adversidades. Las personas resilientes manejan mejor el estrés y las dificultades de la vida. La resiliencia no es algo con lo que nacemos, sino una habilidad que podemos desarrollar a lo largo del tiempo a través de nuestras experiencias y decisiones. Considera cómo has superado desafíos en el pasado y qué te ha ayudado a seguir adelante. Reflexiona sobre las estrategias que has utilizado para enfrentar las dificultades y cómo puedes aplicarlas en el futuro. El desarrollo de la resiliencia implica varias estrategias clave, como mantener una actitud positiva, establecer y trabajar hacia metas realistas y aprender a aceptar y adaptarse al cambio. Mantener una red de apoyo social también es fundamental, ya que contar con amigos y familiares en los que confiar puede proporcionar el apoyo emocional necesario en tiempos difíciles. La práctica de la resiliencia también implica cuidarse a uno mismo, tanto física como emocionalmente. Esto incluye mantener una buena salud física a través de la alimentación y el ejercicio y cuidar de nuestra salud mental a través de la autorreflexión, la meditación y otras prácticas de bienestar. Estudios han demostrado que las personas resilientes tienden a tener una mayor satisfacción con la vida y un mejor bienestar general. Desarrollar la resiliencia no solo nos ayuda a enfrentar las adversidades, sino que también nos prepara para aprovechar las oportunidades y disfrutar de la vida al máximo. Como noveno paso, siempre vive el presente. La práctica del mindfulness nos ayuda a estar presentes y disfrutar del momento. Estudios muestran que la atención plena puede reducir la ansiedad y mejorar la satisfacción con la vida. La atención plena o mindfulness es la práctica de estar completamente presente y comprometido con el momento actual, sin juzgar nuestros pensamientos y sentimientos. Uno de los mayores beneficios de vivir en el presente es la reducción del estrés. Cuando estamos plenamente presentes, no nos preocupamos por el futuro ni nos lamentamos del pasado. En lugar de eso, disfrutamos y aprovechamos el momento que tenemos frente a nosotros. Según un estudio del Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts, practicar mindfulness regularmente puede reducir los síntomas de ansiedad y depresión. Investigaciones han demostrado que el mindfulness no solo mejora la salud mental, sino que también tiene efectos positivos en la salud física. Un estudio publicado en el Journal of Psychosomatic Research encontró que la meditación mindfulness puede reducir la presión arterial y mejorar la función inmune. Para incorporar el mindfulness en tu vida diaria, puedes empezar con prácticas simples como la meditación de atención plena, la respiración consciente y el escaneo corporal. La meditación de atención plena implica sentarse en silencio y enfocar la atención en la respiración, observando los pensamientos y sentimientos que surgen sin juzgarlos ni aferrarse a ellos. La respiración consciente es otra práctica efectiva, donde enfocas toda tu atención en la inhalación y exhalación, sintiendo cada respiración profundamente. Dedica al menos 10 minutos al día a una práctica de mindfulness. Puedes comenzar con la meditación de atención plena o simplemente dedicar unos minutos a observar tu respiración. A medida que te sientas más cómodo, puedes extender este tiempo y experimentar con diferentes técnicas de mindfulness. Además de las prácticas formales, puedes incorporar el mindfulness en tus actividades diarias. Por ejemplo, cuando comes, presta atención a los sabores, texturas y aromas de la comida. Cuando caminas, siente cada paso y observa el entorno que te rodea. Estas prácticas simples pueden ayudarte a estar más presente y disfrutar de cada momento. Vivir en el presente no significa ignorar el futuro o el pasado, sino encontrar un equilibrio. Es importante planificar y aprender de nuestras experiencias pasadas, pero no debemos permitir que estos pensamientos dominen nuestra mente. La clave es aprender a estar completamente presente en cada momento, disfrutando de lo que tenemos frente a nosotros y respondiendo a las situaciones con claridad y calma. 10º paso. Aprende a vivir con integridad. Vivir con integridad significa ser fiel a nuestros valores y principios. Actuar con integridad no solo fortalece nuestra autoestima, sino que también nos permite vivir de manera coherente y auténtica. Cuando nuestras acciones están alineadas con nuestros valores,
experimentamos una mayor paz interior y satisfacción. Identifica tus valores fundamentales y asegúrate de que tus acciones estén alineadas con ellos. Esto puede incluir la honestidad, la responsabilidad, la empatía, entre otros. Reflexiona sobre tus decisiones diarias y considera si están en consonancia con tus principios. La integridad no solo se trata de seguir nuestras propias normas, sino también de tratar a los demás con respeto y justicia. Esto significa ser honestos en nuestras relaciones, cumplir nuestras promesas y actuar con compasión. La integridad en nuestras interacciones con los demás construye confianza y fortalece nuestras relaciones. Reflexiona sobre una situación reciente en la que tuviste que tomar una decisión difícil. ¿Actuaste de acuerdo con tus valores? ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo puedes aplicar esas lecciones en el futuro para vivir con mayor integridad? Vivir con integridad también implica ser honestos con nosotros mismos. Esto significa reconocer nuestras fortalezas y debilidades, aceptar nuestras imperfecciones y trabajar continuamente en nuestro crecimiento personal. La autohonestidad nos permite ser auténticos y vivir de manera coherente con quienes realmente somos. La integridad no siempre es fácil de mantener, especialmente cuando enfrentamos presiones externas o tentaciones. Sin embargo, recordar nuestros valores y principios fundamentales puede guiarnos en estos momentos. La clave es estar conscientes de nuestras acciones y decisiones, y estar dispuestos a corregir nuestro rumbo cuando nos desviamos. 11º paso. Expande tu conocimiento. No te conformes con lo que sabes. El aprendizaje continuo nos mantiene mentalmente activos y curiosos. La educación y la adquisición de nuevas habilidades son esenciales para el crecimiento personal. En un mundo en constante cambio, la capacidad de adaptarse y aprender es más importante que nunca. El aprendizaje no solo nos proporciona nuevas habilidades, sino que también mejora nuestra capacidad de pensar críticamente y resolver problemas. Estudios han demostrado que el aprendizaje continuo puede retrasar el deterioro cognitivo y mejorar la función cerebral. Además, aprender cosas nuevas puede ser una fuente de satisfacción personal y confianza en uno mismo. Elige un tema que siempre hayas querido explorar y dedica al menos 30 minutos al día a aprender sobre él. Puede ser un nuevo idioma, una habilidad técnica, historia, arte o cualquier otra área que te interese. A medida que profundices en el tema, notarás cómo tu perspectiva y comprensión se expanden. La curiosidad es una parte fundamental del proceso de aprendizaje. Permítete ser curioso y hacer preguntas. Explora diferentes fuentes de información y mantente abierto a nuevas ideas. La curiosidad no solo enriquece nuestra mente, sino que también nos mantiene motivados y comprometidos con el aprendizaje. Además del aprendizaje formal, también puedes expandir tu conocimiento a través de experiencias prácticas. Viajar, participar en actividades culturales, voluntariado y otras experiencias prácticas pueden proporcionarte una comprensión más profunda del mundo y de ti mismo. 12º paso. Aprende a servir a los demás. El servicio a los demás nos conecta con la humanidad y nos da un sentido de propósito. Las investigaciones sugieren que el voluntariado puede mejorar el bienestar emocional y reducir el estrés. Ayudar a los demás no solo beneficia a quienes reciben la ayuda, sino que también tiene efectos positivos en nuestra propia salud y felicidad. Reflexiona sobre cómo puedes contribuir a tu comunidad de manera significativa. Puede ser a través del voluntariado en una organización local, ayudando a un vecino o simplemente ofreciendo tu tiempo y habilidades para una buena causa. El servicio a los demás puede adoptar muchas formas, y cada pequeña acción cuenta. El acto de dar y servir nos ayuda a salir de nosotros mismos y conectar con los demás. Nos recuerda que todos estamos interconectados y que nuestras acciones pueden tener un impacto positivo en el mundo. El servicio también fomenta la empatía y la compasión, cualidades esenciales para el bienestar emocional. Dedica tiempo cada semana a una actividad de servicio. Puede ser tan simple como ayudar a un amigo, donar a una causa que te importe o participar en un proyecto comunitario. Observa cómo estas acciones no solo benefician a los demás,
sino que también enriquecen tu propia vida. Además de los beneficios emocionales, el servicio a los demás también puede tener efectos positivos en nuestra salud física. Estudios han demostrado que las personas que participan en actividades de voluntariado tienden a tener una mejor salud cardiovascular y viven más tiempo. El acto de dar y conectar con los demás libera oxitocina, una hormona que promueve la felicidad y el bienestar. Piensa en una vez que ayudaste a alguien y cómo te hizo sentir. ¿Qué aprendiste de esa experiencia? ¿Cómo puedes incorporar más actos de servicio en tu vida diaria? El servicio a los demás también puede inspirar a otros a hacer lo mismo, creando un efecto dominó de bondad y generosidad. Cuando damos, no solo hacemos una diferencia en la vida de quienes ayudamos, sino que también establecemos un ejemplo positivo para quienes nos rodean. Finalmente, como último paso y el más importante de todos, encuentra tu propósito. Encontrar un propósito en la vida nos da dirección y motivación. Según estudios, tener un sentido de propósito está asociado con una mejor salud física y mental. El propósito nos proporciona una razón para levantarnos cada mañana y nos guía en nuestras decisiones y acciones. Investigadores de la Universidad de Michigan encontraron que las personas con un propósito claro tienen menos riesgo de enfermedades cardiovasculares y viven más tiempo. Tener un sentido de propósito no solo nos motiva, sino que también nos proporciona una base sólida para enfrentar los desafíos de la vida. El proceso de encontrar tu propósito puede ser un viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Puede implicar explorar diferentes intereses y actividades hasta encontrar lo que realmente te apasiona. No tengas miedo de probar cosas nuevas y salir de tu zona de confort. Encontrar un propósito también implica tener una visión clara de lo que quieres lograr y cómo quieres impactar al mundo. Establecer metas a largo plazo y trabajar hacia ellas con determinación puede ayudarte a vivir de manera más enfocada y significativa. Además, recuerda que tu propósito puede evolucionar con el tiempo. Lo que te apasiona hoy puede cambiar en el futuro, y está bien adaptarte y ajustar tu camino en consecuencia. Lo importante es mantenerte conectado con tus valores y seguir buscando maneras de contribuir de manera significativa. Como reflexión final, recuerda que el despertar de la conciencia no es un destino, sino un viaje continuo. Cada paso que das te acerca más a una comprensión más profunda de ti mismo y del mundo. Es un proceso que requiere paciencia, dedicación y amor propio. Un consejo valioso es comenzar cada día con una pequeña meditación matutina. Dedica unos minutos a respirar profundamente, observando tus pensamientos sin juzgarlos. Esto te ayudará a comenzar el día con una mente clara y centrada. Si este video te ha inspirado y sientes que estás listo para comenzar tu viaje hacia el despertar de la conciencia, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Así podrás seguir recibiendo más contenido que te ayudará en tu camino. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Recuerda, cada nuevo día es una oportunidad para crecer y aprender algo nuevo. No estás solo en este viaje. Estamos aquí para apoyarte y guiarte en cada paso del camino. Nos vemos pronto.